La Ley General de los Gases es una ley que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Estas leyes científicamente se refieren a cada una de las variables que son presión, volumen y temperatura. Charles establece que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales cuando la presión es constante. A medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. La ley de Boyle afirma que la presión y el volumen son inversamente proporcionales entre sí a temperatura constante. Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas presión sobre un gas, lograrás que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. La ley de Gay-Lussac introduce una proporcionalidad directa entre la temperatura y la presión, siempre y cuando se encuentra un volumen constante. Mientras suba la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Mi nombre es Regina María de Peña García, soy hermana de Sofía y me va a enseñar las leyes de los gases con unos videos. Vamos a comenzar. Para cualquier gas, la relación entre la temperatura y el volumen es directamente proporcional. Si todo lo demás se mantiene constante, a medida que suba la temperatura, el volumen también aumenta. Y cuando baja la temperatura de un gas, también lo hace su volumen. Si calientas un gas, se expande, las partículas se mueven más rápidamente y ocupan mayor espacio. Imagínate un globo que se expande cuando las partículas del gas chocan contra sus paredes. Al expandirse, eso mantiene la presión constante. Cuanto más rápido se muevan las partículas, más presionarán sobre las paredes del globo, expandiéndolo. Por el contrario, si enfrías el gas, apoyas el globo sobre hielo, eso aminora el movimiento de las partículas y entonces el globo se contrae. Jacques Charles tiene la autoridad. En lo que va el video, ¿qué has entendido? De que cuando la temperatura sube, también el volumen. Y cuando la temperatura baja, también el volumen. Entonces, si yo caliento un globo, ¿qué pasa con las partículas del Se aire? va a expandir, ¿Y si lo enfrío? se va a encoger. Así es. Charles sostiene que para una cantidad dada de gas a una presión constante, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Volumen es proporcional a temperatura. O sea, Lo que son puedes iguales. escribir de un modo matemático así. B es igual a K por T, donde B es igual a volumen, T es igual a la temperatura en grados Kelvin y K es una constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así. B sobre T es igual a K. O Esto es porque quieres sacar K, que es la constante. Entonces tienes que hacer el volumen sobre la temperatura. ¿Ok? dicho de otro modo, constante, K. Con mucha frecuencia la ley de Charles es utilizada para comparar dos situaciones, un antes y un después. En este caso, podrás decir que B1 sobre T1 es igual a K y B2 sobre T2 es igual a K, con lo cual podrás escribir la ley de Charles de este. Veamos un ejemplo. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 80 grados Celsius? Escribiremos la ley de Charles en el formato del antes y el después.
B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2. Sustituimos por lo que ya conocemos. Recuerda convertir las temperaturas a grados Kelvin. Kelvin es igual a grados Celsius más 273,15. T1 es igual a 372,15 Kelvin. T2 es igual a 353,15 Kelvin. 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2 sobre 353,15 Kelvin. Resolvemos B2, multiplicando ambos lados por 353,15 Kelvin. 353,15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372,15 Kelvin es igual a B2. B2 es igual a 2.657 metros cúbicos. Ahora te voy a explicar este problema. Un globo aerostático posee un volumen de 2.800 metros cúbicos a 99 grados. ¿Cuál será su volumen si la S enfriada a 80 grados? Entonces, como explicaban ahorita atrás en el video, esta fórmula se usa cuando tienes que verificar dos cantidades diferentes, cuando están pidiendo que saques dos volúmenes y dos temperaturas, ¿verdad? Okay. Entonces, como aquí ya te está dando el primer volumen, la primera temperatura y la segunda temperatura, lo que te falta es el segundo volumen. Entonces lo que vas a hacer es hacer una fórmula, convertir la fórmula para sacar lo que es el volumen 2. Pero antes de eso tienes que convertir los grados a Kelvin, sumándole esta cantidad, 273.15, ¿ok? Entonces ya que los convertiste, de que la temperatura 1 es igual a 372.15 Kelvin, la temperatura 2 es 353.15 Kelvin. Entonces la fórmula te va a quedar así: 2.800 metros cúbicos sobre 372.15 Kelvin es igual a volumen 2 sobre 353.15 Kelvin. Como vas a sacar vamos a convertir la fórmula. Entonces lo que hacemos es pasar hacia acá y te queda esto: 353.15 Kelvin por 2.800 metros cúbicos sobre 372.15. Multiplicas esto y luego eso lo divides entre esto y te da esta cantidad. ¿Ok? Ok. De acuerdo a la pequeña clase que te acabo de dar sobre la ley de Charles, ¿qué pasa con la temperatura cuando sube? El volumen también sube y son iguales. Y quedan igual, muy bien. ¿Y qué pasa cuando tú calientas unas partículas de aire? Se van expandiendo, Se van expandiendo. ¿Y cuando las enfrías? se van encogiendo. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver la ley de Gay-Lussac. En el caso de un gas, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. O sea, igual. Cuando mantienes todo lo demás constante, mientras sube la temperatura de un gas, subirá también su presión. Y mientras la temperatura del gas baje, lo mismo ocurrirá con la presión. Si calientas un gas, sus partículas se moverán más rápidamente. Si el gas se encuentra dentro de un contenedor rígido con un volumen fijo, esto significa que cuanto más rápido se muevan las partículas del gas, más veces chocarán por segundo contra las paredes del contenedor. Este fenómeno se registra en la medida en que se incrementa la presión. Y lo opuesto también es correcto. Si enfrías este contenedor del gas, significa que las partículas gaseosas de su interior estarán moviéndose más lentamente, con lo cual habrá menos colisiones por segundo con los lados del contenedor, lo que significa menor presión. Sostiene que cuando el volumen y la cantidad de un gas permanecen constantes, la presión y la temperatura serán directamente proporcionales. Presión es proporcional a temperatura. Puedes escribirlo de un modo más matemático, así: P es igual a KT, donde P es igual a presión, T es igual a temperatura en grados Kelvin y K es la constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar esta ecuación para que se lea así: P sobre T es igual a K, o dicho de otro modo, la proporción entre la presión y la temperatura es una constante, K. De manera frecuente, la ley de Gay-Lussac es utilizada para comparar un antes y un después. En este caso, podremos decir que P1 sobre T1 es igual a K y que P2 sobre T2 es igual a K. Es igual que las con lo otras cual dos. podrás escribir la ley de Gay-Lussac diciendo
P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Veamos un ejemplo. Ya nada más que ya no es por, es sobre. Una garrafa de gas nitrógeno tiene una presión de 2000 psi, libras por pulgada cuadrada, a 20 grados Celsius. ¿Cuál será la presión si incrementas la temperatura hasta los 25 grados Celsius? Ahora te voy a explicar, ¿ok? Igual vamos a usar la ley Lusac, de Gay-Lussac, igual que las otras dos, ¿verdad? Que usamos este tipo de ecuación porque teníamos dos situaciones diferentes que había que comparar. Entonces, ¿te acuerdas de los grados Kelvin? Sí. Si tenías grados, tenías que pasarlos a Kelvin. ¿Y qué hacías? ¿Qué tenías que hacer? Sumar esa cantidad a los grados que ya tienes. A 20 grados y a 25 grados, ¿ok? Ahora te queda así. P1 sobre T1 es igual a P2 sobre T2. Lo que no tienes es P2. Entonces la fórmula va a pasar hacia acá, ¿sí? Entonces queda así. 2000 por 298.15 entre 293.15 Kelvin es igual a P2. Entonces lo que haces es multiplicar este por este y dividirlo entre este y ya te da. ¿Ok? ¿Sí entendiste? Sí. Como puedes ver, casi todas las fórmulas son similares, ¿verdad? Entonces, me puedes decir que entendiste del video? Que cuando la temperatura sube, también la presión. Y cuando la presión baja, también la temperatura. Así es, ¿por qué? Porque son ¿qué? Iguales. Que son iguales, porque son proporcionales. Ahora vamos a ver la ley de Boyle. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Eso significa que si uno sube, el otro disminuye. O sea, el otro baja. Sí. Y si el otro baja, pues entonces disminuye. ¿Sí me entiendes? Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Y mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas presión sobre un gas, lograrás que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Imagínate un contenedor rígido que mide cuántas veces las partículas del gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan contra los costados, mayor será la presión del gas en el contenedor. Si achicas el contenedor, lo que harás es comprimir el gas. Las partículas de gas chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos colisiones contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor presión. Robert Boyle descubrió la relación inversa a una temperatura constante. La presión y el volumen son inversamente proporcionales. Presión es proporcional a 1 sobre volumen. Puedes escribir esto de una forma matemática, de esta manera. P es igual a K sobre B, donde P es igual a presión, V volumen y K es la constante de proporcionalidad. Podemos reacomodar la ecuación para que se lea PV es igual a K, o dicho de otro modo, el producto de la presión por el volumen es una constante, K. De manera frecuente, la ley de Boyle es usada para comparar dos situaciones, una antes y una después. En este caso, podrás decir que P1 por V1 es igual a K y que P2 por V2 es igual a K. Con lo cual podrás escribir la ley de Boyle diciendo P1 por V1 es igual a P2 por V2. Mejor veamos un ejemplo. Ahora te voy a explicar un problema, ¿sí? Un neumático con un volumen de 11.45 litros se lee en la hoja medidora de presión como 44 psi, libras por pulgada cuadrada, ¿ok? Ahora te está preguntando cuál sería la nueva presión del neumático si lo comprimieras y dejaras un volumen en 10.6 litros. Como dijo la otra ley, la ley de Charles, cuando son para dos situaciones utilizas una fórmula similar. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿ok? Entonces tienes la presión 1 que es 44 psi por el volumen 1 que es 11.45 litros, ¿sí? Sí. Es igual a P2 por V2. Pero como no tienes P2, y es lo que tenemos que sacar, el V2 lo pasamos hacia acá, ¿sí? Entonces la fórmula nos queda presión 1 por volumen 1 entre volumen 2, ¿sí? Okay. 44 por 11.41 entre 10.6 y nos da esta cantidad.
P2 es igual a 47.36 psi. ¿Sí? Sí. Ahora te voy a hacer las preguntas acerca de la ley de Boyle, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa cuando la presión sube? La presión sube, el volumen baja. Y cuando el volumen sube, la presión baja. Así es, muy bien. Regina, ¿me puedes decir que si aprendiste con esta clase que te di? ¿Entendiste las leyes? Sí. Muy bien, despídete, di adiós. Adiós. Ok, esto ha sido todo por el video de hoy. Gracias por prestar atención. Espero que hayan aprendido las leyes de Gay-Lussac, Charles y Boyle.